comentario respecto a eso, porque no solo en eso se quedó el presidente López Obrador, insistió en que se están atendiendo las causas y dijo claro que eso pues a un facho que todo lo quiere resolver con el uso de la fuerza le parece inaceptable e inadecuado. Habló de cómo atienden en su gobierno las causas y yo insisto, me parece que esto es lo que la gente está considerando a la hora en la que participa, por ejemplo, en una elección interna de Morena y que se suman los 2,5 millones. Es lo que la gente está considerando a la hora que le marcan por teléfono y dice, ¿usted está a favor o en contra de este gobierno? ¿Apoya o no al presidente López Obrador? Y vamos, en esta intentona absoluta de los medios de comunicación tradicionales de cuestionar a cualquiera que esté a favor del presidente López Obrador y a cualquiera de esos, que es la mayoría de los mexicanos, llamarles paleros, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, sí, Toño, fíjate que es muy, muy interesante porque si te fijas, ha habido una campaña terrible desde la oposición en contra de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador sobre la cuestión de cómo terminar con la violencia. Pero yo creo que esto hay que contextualizarlo porque sí es muy importante y es muy ruin lo que hacen los opositores y sus voceros en los medios de comunicación. El hecho de que Felipe Calderón en el 2006 haya emprendido una guerra, ¿no? Una supuesta guerra contra el narcotráfico, porque quedó demostrado que en realidad pues lo que hacía era otorgarle la Secretaría de Seguridad a un cártel. Los efectos de esta guerra y de estos combates pues fueron realmente muy nocivos para el país y sus consecuencias pues verdaderamente terribles. ¿Por qué? Porque se averió muchísimo el tejido social, hubo costumbres, hubo imágenes, naturalizamos incluso, los medios de comunicación naturalizaron la violencia existente en el país, ¿no? Las noticias de descabezados, las noticias de esta violencia cotidiana, y eso tiene efectos muy duraderos. Entonces, fue todo el sexenio de Felipe Calderón y después también todo el sexenio de Enrique Peña Nieto con esta misma estrategia. Y por supuesto que cuando llega Andrés Manuel, hay un cambio en la estrategia que se resumió muy bien en eso de abrazos, no balazos, que ha sido también burla de parte de la oposición, pero son procesos muy complicados de terminar de un tajo. ¿Por qué? Porque hay dinámicas ya establecidas, porque muchísimos de los cárteles tomaron el poder en muchísimas zonas, en muchísimos territorios, porque la corrupción también existía y porque había un proceso también de una desigualdad terrible que permitía que amplios sectores, especialmente jóvenes, fueran y se ingresaran al crimen organizado. Entonces, la estrategia de Andrés Manuel, que es una estrategia que va a lo profundo, que es tratar de eliminar esa pobreza, tratar de que exista trabajo para estos jóvenes que antes eran minusvalorados, que antes eran echados así como ninis, ¿no? Que se les decía, pues no sirven para nada. Robarle a esos jóvenes, a la delincuencia organizada, que de ahí se nutre muchísimo, y también no dejar pues, de establecer un sistema de seguridad muchísimo menos corrupto que está enfocado en lo que es ahora la Guardia Nacional. Por supuesto que esto, que es una estrategia muchísimo más profunda, tarda tiempo en dar resultados porque el daño que se le hizo al país es un daño muy profundo. Entonces, si uno ve las cifras de cómo, porque se pueden medir en muchos aspectos, pero uno de los más visibles es el número de homicidios. Si uno ve cómo sube muchísimo la cifra de homicidios con Felipe Calderón, más del 300, 400%, después baja un poquito, después vuelve a subir con Enrique Peña Nieto, y con Andrés Manuel López Obrador se detienen, es decir, se detiene el alza, pero se mantiene el número de homicidios y en este año, en el anterior, empieza a haber una disminución en el número de homicidios. Eso es un verdadero logro donde nos está diciendo que hay efectos positivos de la estrategia de Andrés Manuel en contra de la violencia y en contra de este sistema que permitió esta violencia y que por ahí es. Pero la oposición lo que ha buscado realizar
pues es una crítica de que no da resultados, de que ha sido un fracaso esta estrategia, de que no tiene, de que sigue habiendo homicidios, cuando pues claro, es muy complicado, ¿no? Si tenemos una varita mágica y ya no hay homicidios, pues eso sería lo ideal, pero eso es imposible. Y quiere regresar, ¿no? A esta dinámica que vimos que no funcionaba, porque durante el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo bombas mediáticas de descabezar, ¿no? A los cárteles de la droga, y entonces decían, no, ya tenemos a este delincuente súper famoso, ya encarcelamos al Chapo Guzmán, ya fuimos por no sé cuántas personas. Y entonces se desplegaba un esquema mediático de bombo y platillo, pero lo que teníamos era que el número de homicidios seguía y seguía y seguía y seguía creciendo. Entonces, es mejor tener una estrategia que no sea estas bombas mediáticas, pero que vaya a lo profundo de la estrategia para terminar con la violencia. Por supuesto que esto enoja muchísimo a los conservadores que lo que querían, ¿no? O lo que pretendían durante muchísimo tiempo, pues fue estas cuestiones mediáticas para justificar su incapacidad para terminar con la violencia. Queda muy claro, durante el sexenio de Felipe Calderón y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no hubo coordinación entre los mandos y el poder ejecutivo. Tan es así que Felipe Calderón no se dio cuenta que durante 6 años tuvo de secretario de seguridad a un narco. O sea, ahora Andrés Manuel todos los días a las 6 de la mañana tiene una sesión, una reunión con los altos mandos encargados de la seguridad, con secretario de la Marina, con secretario de la Defensa Nacional, y por supuesto que está informado y por supuesto que sabe dónde están los problemas, porque hay otra cosa, los homicidios y los problemas en el país están focalizados. Si nosotros vemos el número de homicidios que hay por estado, pues tendremos que hay estados muy conflictivos y el estado más conflictivo durante el último año ha sido Guanajuato y es Jalisco y son otros estados y hay otros estados donde no tienen esa problemática. Y eso es importante y eso lo sabe el presidente y eso lo sabe su equipo de seguridad, el gabinete de seguridad, y se está luchando, pero se está luchando por varias vías y no solamente por esta cuestión de hacer mediático un combate a la delincuencia, cuando en realidad pues era hipócrita y era cínico porque por otro lado se estaba beneficiando a un cártel en el caso de Felipe Calderón y pues en el caso de Enrique Peña Nieto pues era completamente un caos de corrupción y un caos de incapacidad y de ineficacia para combatir al crimen organizado. Entonces, pues lo que tenemos es una estrategia distinta que comienza a dar resultados. Por eso cuando le preguntan a Andrés Manuel, ¿y por qué que le dicen va a cambiar la estrategia de seguridad que ha sido un fracaso? Pues él dice, es que no ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque los problemas que dejaron en materia de seguridad y en cuestiones de violencia son tan profundos que no se pueden solucionar en unos cuantos años, sino que tienen que ir poco a poco, digamos, atacándose. Y me parece que esta visión que se tiene de atacar las causas es la visión correcta, porque si tenemos un país muchísimo más injusto, con muchísimo más pobreza, pues tendremos esa posibilidad de que muchas personas se dediquen al crimen organizado y a las conductas antisociales, ¿no? Entonces, sí es muy cínico porque de repente pues ves a la gente decir, no, la estrategia no da resultados y se burlan de abrazos, no balazos, pero en realidad lo que estamos viendo, si lo analizamos en un contexto mucho más amplio, pues es que sí ha dado resultados y que creo que estamos por el camino correcto. Pues exactamente, y fíjate que yo tengo la firme idea de que Genaro García Luna y esta estrategia de hacerlo todo espectáculo se basó mucho en la estrategia del infame Edgar Hoover acá en los Estados Unidos en la década de los 50, una estrategia de persecución y de hacerlo todo también espectáculo, pero que al menos aquí sí tenía garantizadas las instituciones, ¿no? Que al menos pues sí tenían instituciones que eran muy cuestionables, pero no tenían algún tipo de vínculo con el crimen. Ahora imagínate, tiene un García Luna y a un Felipe Calderón que han sido acusados una y otra vez de sus vínculos
con la delincuencia, híjole, bueno, pues ahí sí estuvo medio difícil. Querido Jorge Gómez Naredo, por favor, compártenos tus redes sociales. Una vez más, un gran análisis, una gran intervención aquí en Sin Censura, la cual te agradecemos. Por favor, compártenos tus redes para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, bueno, colaboro en la revista Polemón, que es polemón.mx. Estamos ya prontos a sacar el nuevo número del periódico Regeneración. Espero ya en esta semana ya que se vaya a impresión. Y bueno, pues yo en redes sociales estoy en Twitter como JG Naredo, ahí me encuentran, y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Muchísimas gracias al periodista independiente, coordinador de Regeneración y colaborador de Polemón, Jorge Gómez Naredo, aquí en Sin Censura. Y